Bueno, hoy entonces vamos a continuar con todo lo que fueron como los presupuestos filosóficos de estos tres grandes filósofos que van a influir tanto a Occidente y a Medio Oriente, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. La última vez habíamos visto ya todo lo que fue el pensamiento socrático, y Sócrates y Platón están íntimamente ligados, ya que Platón finalmente transcribió muchos de los discursos y de las reflexiones de Sócrates, y en esa medida pues retomó muchas cosas que Sócrates había ya planteado, y él aportó nuevos planteamientos. Entonces nosotros vimos, y esto va a ser una búsqueda de Platón también, la búsqueda permanente hacia lo que es la esencia de las cosas, es decir, la búsqueda de la verdad. Esta es una premisa fundamental para Platón, cómo lograr entrar dentro de lo que es la esencia de las cosas para poder entenderlas en la mayor profundidad. Entonces, en ese sentido, pues vemos Platón nace más o menos a mediados del siglo V antes de Cristo y muere a mediados del siglo IV antes de Cristo, muere a los 80 años. Él creó una academia donde finalmente él allí hacía todas sus reflexiones, donde él hacía sus estudios, donde congregaba a aquellos estudiantes que querían ilustrarse en lo que era desarrollar una razón argumentada, que era como la esencia que él había recuperado ya de Sócrates. Entonces, ¿cómo lograr una recuperación de la esencia a través de una razón argumentada? Para Platón, lo que era la sensibilidad y la imaginación eran muy importantes en lo que eran los diálogos, todo el método dialéctico, que eran los diálogos que se establecían a partir de unas definiciones de valores y de ideas con las que se iba discurriendo y se iba logrando una reflexión mucho más profunda. Si tomamos, por ejemplo, lo que es el banquete del amor, en el banquete del amor, el banquete del Eros, hay primero una aproximación a la definición de lo que se entiende por Eros, por amor, y luego ya entran, en este caso, pues los diferentes participantes, entre los cuales estaba Fedro, Pausanias, Aristófanes, Sócrates, entre otros, y entran a hacer una reflexión, pero una vez que se ha dado como una aproximación al concepto de Eros. Y de esta manera el planteamiento dialéctico de Platón siempre era un primer acercamiento a partir de la definición del concepto, de la idea que se iba a desarrollar, y luego ya venía esta razón argumentada que permitía profundizar en la esencia del concepto. Entonces, Platón, dentro del pensamiento platónico, tal vez lo más importante fue la teoría de las ideas. Y en la teoría de las ideas, Platón recurre a una famosa alegoría que es el mito de la caverna. En el mito de la caverna, Platón narra en este relato que existen unos trogloditas que viven en una caverna profunda, donde ellos viven al fondo de la caverna, y ellos siempre están mirando hacia ese fondo, de espaldas hacia la salida, hacia la luz de la salida. En esa caverna hay un fuego que es el que ilumina la caverna, el que permite la vida dentro de esta caverna, y los trogloditas, por efecto del fuego, están viendo todo lo que sucede en forma de sombras. O sea que ellos nacen en esta caverna
viven allí, es lo único que han visto, y ellos se acostumbran a vivir en un mundo permanente de sombras, que son las sombras que se transmiten a partir de la luz que da el fuego dentro de la caverna. Entonces, a partir de esta alegoría, Platón empieza a analizar cómo lo importante es poder salir de la caverna hacia la luz que va a representar la luz del sol. El sol es la esencia de la exterioridad de esta caverna, y cómo el conocimiento se da en esta evolución que va desde la ignorancia que está al fondo de la caverna hasta la luz que se da cuando se sale y se ve el sol. Entonces, él como que establece 4 fases dentro de este proceso evolutivo del conocimiento. Una primera sería pues la fase más oscura, que es el fondo de la caverna, como vimos, que es la ignorancia, representa la ignorancia. Una segunda etapa, que sería la etapa de las sombras, que representan las creencias, esas creencias que nosotros tenemos, que creemos que son la realidad, pero que no son sino ilusiones. Y posteriormente está el espacio interior de la caverna, que son las opiniones, que son nuestras percepciones del mundo, de ese mundo que consideramos real, pero que realmente es irreal. Y finalmente la salida, el exterior de la caverna, que está representado por la luz del sol y sobre todo por una idea fundamental para Platón, que es la idea del bien. Para él esta idea del bien va a ser fundamental para entender las otras ideas y los conceptos fundamentales de la justicia y de la belleza. Y de hecho el conocimiento tiene que orientarse hacia ese bien, ¿sí? A esa idea del bien. Entonces, esta alegoría para Platón es muy importante porque es la que le permite entender cuál es la función que juega la educación, que debe llevar a los ciudadanos. Acordémonos que estamos en el siglo V a.C., en Grecia se está desarrollando la democracia, y es muy importante en esta construcción de la democracia lo que es la educación y la formación de los ciudadanos. O sea que para los ciudadanos la educación debe llevarlos entonces en este proceso evolutivo hacia de la oscuridad hacia la luz del conocimiento. Este conocimiento es un conocimiento que es eterno, es un conocimiento de lo inmutable, mientras que el fondo de la caverna y el interior de la caverna, en él se desarrolla es el mundo sensible, el mundo de los sentidos, que es un mundo bastante cambiante, bastante efímero y también bastante, como dijéramos, azaroso, mientras que el proceso de lograr a través del conocimiento desarrollar una razón argumentada, que es la razón que permite el saber pensar, el saberse expresar, pues es lo que lleva finalmente a desarrollar la luz de un conocimiento que para Platón es un conocimiento con un trasfondo muy espiritual. Y esto es muy importante, porque vamos a ver cómo todo lo que vimos con Sócrates del desarrollo de la ética, pues tiene que ver también con todo lo que es el cosmos espiritual, individual, de la persona, y en este caso del ciudadano, que está construyendo y está participando para un Estado, dentro de un Estado, y está conformando a su vez a ese Estado. Entonces, estas fases son fundamentales. Para Platón, la idea de la justicia era fundamental. Para él consideraba que el Estado estaba conformado por las almas de los ciudadanos, y la justicia respondía a una presencia, a una
la justicia radicaba en el alma humana, ya que esta justicia y este derecho finalmente siempre terminan es como respondiendo a los intereses del poder que se maneja dentro del Estado. Por lo tanto, la justicia debe ser algo que está inherente al alma humana, y esto es muy importante para entender pues cómo se va a dar la configuración del Estado a través de una educación espiritual del hombre, del ser humano, que pretende ser un ciudadano dentro de una democracia. Ahora, para Platón, el mundo de las ideas, que es como el eje de su pensamiento, las ideas responden como a un principio racional que está en el universo, y las ideas tienen características. Las ideas responden como a una visión universal del concepto que se trabaja o de la idea que se trabaja. De hecho, si tomamos por ejemplo la belleza, no se habla de la belleza en sí, de que una persona sea bella, sino que se habla de la belleza como de la belleza como una idea general, como de una idea ideal, llamémoslo así, valga la redundancia, donde lo importante es la expresión universal que tiene el concepto de la belleza. Y lo mismo hace él referencia con el concepto de la justicia. Por eso él ve la justicia y la belleza, los ve como conceptos espirituales que deben tender a la idea fundamental para él, que es la idea del bien, ¿sí? Otra característica de las ideas es que, por ejemplo, cuando nos referimos a una persona, la idea de esa persona no es la persona en sí, sino la representación de esa persona. Y en esa medida, las ideas son las que van a permitir construir un pensamiento, digamos, más elevado, que debe llevar finalmente a la construcción de unos ideales fundamentales donde el bien va a ser el eje central. Entonces, para Platón, como vemos, todo lo que tiene que ver con la construcción del Estado, el Estado visto como la unión de almas que conforman y que a la vez permiten la reproducción de ese Estado por la formación y la educación, que va a estar muy centrada en la educación como ciudadano. ¿Qué significa ser ciudadano dentro de un Estado? Esto es fundamental para Platón. Entonces vemos aquí, en esencia, tratando de sintetizar lo que para Platón representaron las ideas y la importancia de la alegoría del mito de la caverna. Platón, a su vez, recupera lo que ya habíamos visto con Sócrates, la importancia de poder llegar a la esencia de las cosas y de no caer en lo que en la educación en ese momento hacían los sofistas, que estaban más preocupados por la retórica, que era la forma del discurso, del logos, más que por su esencia. Y en esto él también va a hacer una crítica profunda sobre esta forma de expresar las ideas a partir de esta retórica que se centra más en la forma que en la esencia, y por lo tanto que se relativiza y que responde a cualquier opción. Entonces vamos a dejar acá y continuaremos la próxima vez con el pensamiento aristotélico.